Estamos haciendo un repaso de algoritmos de Machine Learning y ahora vamos a hablar sobre distintos algoritmos de clasificación. ¿Ya? ¿Qué es un clasificador? Supongamos que tenemos un conjunto de discretos de K etiquetas ¿ya? O tipos o clases, ¿ya? Y cada clase tiene vectores asociados. ¿Ya? El supuesto es que los vectores asociados a una misma clase se parecen entre sí. ¿Ya? ¿Ya? Porque tienen el patrón común que describe esa etiqueta. ¿Ya? Entonces, lo que uno desea es tratar de entender cuál es el patrón que agrupa a todos los vectores de una misma clase para poder etiquetar datos futuros, nuevos datos, y encontrar más datos que pertenecen a esas clases. ¿Ya? Por tanto, lo que vamos a hacer es que hay que descubrir una función f que va de Rn, si es que los vectores son de n dimensiones, de Rn a C, que es el etiquetador, ya que dado un vector nos diga cuál es su clase. Y esto f, esta función f o el clasificador eh, analiza el espacio de las n dimensiones de ahí y tiene que encontrar regiones y encontrar las fronteras entre las regiones. ¿Ya? Y luego esa función ya entrenada la vamos a usar con datos nuevos. ¿Vale? Bueno, como un ejemplo, tenemos descriptores y sus etiquetas. Entonces aquí tenemos clientes y tenemos los clientes tipo 1, los clientes tipo 2 y los clientes tipo 3. ¿Ya? Y esos clientes se representan por sus vectores. Y todos estos vectores son los clientes tipo 1, que serían, no sé, los clientes que compran mucho, los buenos clientes. ¿Ya? Y lo estamos representando por estos datos. ¿Ya? Y los clientes tipo 2 son los clientes que compran poco, y los clientes tipo 3 son los que compraron una vez y se fueron. ¿Ya? Y estos son sus datos de, no sé, comuna, ingreso, y qué sé yo, ¿ya? Supuesto base es que todos los clientes de un mismo tipo, esos vectores se tienen que parecer, y por tanto estamos capturando la, las coordenadas correctas. ¿Ya? Si no estamos calculando las coordenadas correctas, nada de esto va a funcionar, ¿ya? Si los vectores no se parecen entre sí. ¿Ya? Y de hecho, visualmente, esto se ve como que todos los vectores tipo 1 tienen que estar cerca entre sí. ¿Ya? Y los vectores tipo 2 tienen que estar cerca entre sí, los tipo 3 tienen que estar cerca entre sí. El algoritmo de clasificación lo que hace es encontrar la región que agrupa a todos esos vectores. Es decir, estas fronteras. Las fronteras de regiones es lo clave, eso es lo que está buscando un clasificador, el algoritmo de entrenamiento. ¿Ya? Bien, y una vez que esto está entrenado, los datos de entrenamiento se pueden borrar, y aquí uno dice que el modelo ya está entrenado, y esto es el modelo. Esta línea roja, esto es el modelo. ¿Ya? Que dice el espacio de n dimensiones, como dónde están las regiones que pertenecen a cada tipo a cada clase que uno está buscando. Bien. Y ahora, si es que cuando eso está entrenado, ahora cuando viene un dato nuevo, por ejemplo, viene un nuevo cliente, a ese cliente del mundo real hay que calcularle su vector de características, ¿ya? Su representación. ¿Ya? Y esta representación hay que pasársela a la función para que diga qué clase es. Internamente lo que hace es que este vector se lleva al espacio de n dimensiones, ve en la región donde cae y retorna la etiqueta que le corresponde. Entonces, este vector de aquí, este cliente, en realidad, este es un tipo 2 porque está claramente al centro de la región, entonces estamos con un score de 97%. ¿Ya? Nos da entonces que el clasificador entrega, no solo dice la clase la que es, sino que entrega un cierto valor de confianza de su respuesta. ¿Cómo es eso? Supongamos que tenemos el otro cliente con sus datos y cae en esta zona acá. ¿Ya? Entonces, es un tipo 3, está dentro de la región tipo 3, pero está cerca de la otra región. ¿Ya? Un clasificador, un buen algoritmo de clasificación dice, esto es un tipo 3, pero bajaría su score, porque está cerca de otra clase y podría ser que se esté equivocando. ¿Ya? Y por tanto le baja el score. ¿Ya? Y ese score de clasificación es clave después para usar el clasificador y ajustarlo con datos para ponerlo en producción. ¿Ya? A veces uno pone
a veces cuando un clasificador dice que tiene una probabilidad muy baja, o sea, se la juega por una, pero una probabilidad baja, dependiendo de lo riesgoso del error, a veces uno prefiere que el sistema no diga nada y se quede callado. A, a, a equivocarse y posiblemente, no sé, perder plata o que ocurra algún problema. Bueno, ya esos son cómo funcionan los clasificadores. Notar lo más clave de esto es que todos los algoritmos de clasificación hacen lo mismo. Usualmente, los resultados que logra cierto clasificador y uno prueba con otro algoritmo de clasificación, debieran de obtener los mismos datos, o sea, deberían obtener los mismos resultados. ¿Ya? ¿Ok? Porque en general, cuando un clasificador le va mal y saca, no sé, un 30% de respuestas correctas y no logra encontrar el patrón, otro algoritmo de clasificación tampoco va a encontrar la respuesta correcta. ¿Ya? ¿Ya? O sea, y si a un clasificador le saca un 30%, otros clasificadores con distintos algoritmos pueden sacar un poco más, un poco menos. Pero algo que tiene 30 no va a saltar a un 90% con otro clasificador. ¿No? ¿No? Si sucede, uno diría que el clasificador original, uno está haciendo algo mal. ¿Ya? ¿No? Lo más probable. Bueno, eso para casos generales. Bueno, hay distintos algoritmos de clasificación, entonces los distintos algoritmos tienen que ver cómo definen estas regiones y buscan los grupos. ¿Ya? Y tienen ventajas y desventajas, ya modelan cosas distintas. ¿Ya? Bien, dentro de los distintos algoritmos de clasificación, lo más típico está la regresión logística, que aun cuando su nombre dice regresión, es un clasificador. ¿Ya? El clasificador bayesiano, el árbol de decisión, el clasificador KNN. No confundirlo con las búsquedas KNN, a todo esto. El clasificador KNN es un clasificador que para clasificar, se basa en hacer búsquedas KNN. ¿Ya? Ya, pero hay que hacer esa distinción. Las búsquedas KNN las hemos visto antes, las búsquedas por similitud. Bien. Eh, la máquina vector de soporte, el Super Vector Machine, que era lo que antes del nuevo boom de las redes neuronales era lo mejor que había, y todavía sigue siendo el mejor en muchos casos. Y las redes neuronales. ¿Okay? Vamos a hacer un breve repaso. Por ejemplo, los clasificadores bayesianos se basan en una teoría de probabilidad de Bayes. El teorema de Bayes dice que si, dado un vector, la probabilidad de que sea, o sea, si tengo este dato, que tengo este cliente con estos datos, la probabilidad de que sea de esta clase, sea de la clase es un buen cliente, con el teorema Bayes se puede convertir en calcular la probabilidad de que para un cliente bueno tenga estos vectores, tenga estos datos, por la probabilidad a priori de ser un cliente bueno. ¿Ya? ¿Ya? Esa es la clave. ¿Y por qué? Porque esta probabilidad de aquí se puede calcular con datos, ¿ya? Se puede estimar. Y la de clase, por supuesto. La probabilidad a priori del vector que se está evaluando eh, se puede calcular, ahora es bien irrelevante. ¿Ya? Así que esta usualmente se descarta. ¿Por qué? Porque es la misma para todas las clases y uno quiere saber cuál es la clase más probable y están todas dividiéndose por este valor. Así que uno termina ignorando ese valor. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se entrena esto? Supongamos que tenemos vectores de dos dimensiones. No sé, la edad y no sé, el ingreso. ¿Ya? Entonces tengo los clientes tipo 1. Y los clientes tipo 1 van a ser los naranjos. Uno empieza a ver todas las coordenadas, la coordenada 1 de los clientes buenos, serían, digamos, los clientes tipo 1. Y tienen cierta distribución. Y los clientes tipo, digamos, los clientes malos, tienen otra distribución. Entonces estos son esta es la clase 1 y esta es la clase 2. Para el atributo 1, para la primera dimensión. Y para la segunda dimensión también tenemos esto. Esta es la clase 2 y la clase 1. Uno esperaría que, bueno, si en forma independiente se separan, uniendo todos los datos, sale un muy buen clasificador. Entonces, ¿cómo es el uso de esto? Supongamos que viene alguien y dice, tengo un dato y dice
tengo en la coordenada 1 152 y la coordenada 2 tengo 350.000. ¿Ya? El ingreso bueno, la altura, me había dicho digamos que la altura. 152 centímetros. ¿Ok? Entonces, ¿cómo uno usa esto? Tengo el modelo entrenado. Lo que hay que hacer es usar el teorema de Bayes y tengo que decir cuál es la probabilidad de que este vector sea tipo 1 o tipo 2. ¿Y cómo se hace eso? Con el teorema de Bayes, la probabilidad de que sea tipo 1 es lo mismo que la probabilidad de que el tipo 1 genere este vector. ¿Ya? ¿Y cómo uno hace eso? Uno tiene que ir a ver aquí, y el tipo 1, la clase 1 es esa. ¿Cuál es la probabilidad de que la clase 1 haya generado este vector? ¿Ya? Y ahí viene la parte de cómo estamos definiendo las distribuciones. Si lo hacemos como, y lo más típico, hacerlo como probabilidades en forma independiente, entonces hay que calcular la probabilidad aquí y multiplicarla por la otra. ¿Ya? Bueno, ya iba a salir las probabilidades. ¿Okay? Y ahí sale esto de acá, y por la probabilidad de que sea tipo 1. Y la probabilidad de que sea tipo 2, viendo las distribuciones de los tipos 2, que salen de los datos de entrenamiento. Y eso va a dar un número, y uno escoge el mayor. Ya, ya eso es el algoritmo el algoritmo bayesiano, así como propiedades para comentar, eh, tiene su caso de uso muy bueno, que es en los filtros de spam. Fueron los primeros filtros entrenados que funcionaban muy bien. ¿Ya? Es naturalmente multiclase. ¿Ya? Eso también es bueno. Y esta base probabilística hace que uno pueda hacer eh, algoritmos bien elaborados y bien, si uno empieza a entender lo que uno está modelando, uno puede poner ese conocimiento previo en las distribuciones de probabilidad y uno puede hacer unos clasificadores muy buenos, ¿no? Okay. El árbol de decisión es otro enfoque y consiste en que uno tiene que tener todos los vectores de los tipo 1, los vectores de los tipo 2, y uno va viendo por coordenadas en forma independiente la coordenada que mejor separa, el valor que mejor separa los tipo 1 y los tipo 2 en esa coordenada. ¿Ya? ¿Ya? Y entonces uno se parece un poco al algoritmo del K-de-Tree. Se parece un poco. ¿Ya? La idea es que aquí uno tiene la dimensión 1 hasta la dimensión n, y aquí ahí están mezclados los tipo 1 y los tipo 2, y uno va viendo por cada dimensión cuál es el valor que logra separar mejor los vectores tipo 1 con tipo 2. Y uno escoge el algoritmo que mejor separa los tipos 1 y tipo 2. Por ejemplo, en este caso, para los datos de entrenamiento, dijo que la coordenada del ingreso, aquí tenemos vectores de 3 dimensiones: edad, ingreso y estado civil, ingreso en dinero. Entonces, lo que mejor describió los tipos 1, digamos que los tipos 1 son las personas que compran videojuegos y los tipos 2 no compran videojuegos. Entonces, según estos datos, aquí dice que el mejor separador era ingresos y 900.000 de ingresos. Y para un lado, y aquí se separa muy bien. Y luego hay que, en este caso, hay que preguntar por la edad, y si tiene menor a 31, entonces es tipo 1, con una certeza de 80%, o si tiene mayor de 31, es un tipo 2 con una certeza de un 85%. ¿No? Bueno, el algoritmo de entrenamiento lo que hizo fue ir viendo la matriz de datos, ir creando estas separaciones. ¿No? ¿Y cómo se evalúa? Supongamos que viene alguien que tiene 38, 950.000 y soltero, que lo que hay que hacer es directo, es bajar por el árbol y ver dónde está. ¿No? Y aquí sale para estos datos tipo 2,80%. ¿No? Usualmente estos árboles de decisión tienen el mayor inconveniente de estos árboles de decisión es que este árbol uno puede bajar hasta el final, hasta que se decida, según el dato de entrenamiento, qué clase es. ¿Ya? Usualmente eso obtiene malos resultados porque tiende a hacer lo que se llama el overfit. Y por eso es que uno prefiere cortar un poco antes los árboles. Entonces el árbol de decisión tiende al overfit. ¿Ya? ¿Ya? Y además porque tiene un único árbol. ¿Ya? Una mejora para esto es que calcular varios árboles al mismo tiempo y recorrerlos todos al mismo tiempo, y es una especie de votación entre los distintos árboles. Eso se llama el random forest, que es un clasificador muy bueno y rápido. ¿No? Okay.
algo bueno del árbol de decisiones es este árbol. Si uno está haciendo data science, este árbol es muy bueno para entender el comportamiento. Si uno quiere entender, aquí lo que he dicho de las personas que compran videojuegos, este árbol nos está dando información de negocio súper importante, ¿ya? Ya que nos dice, si queremos hacer después publicidad, preocúpate de cierto tipo de personas, uno viendo el gráfico, uno saca información, ya que no sucede con otros clasificadores, que son modelos más bien caja negra. ¿Ya? Este modelo no, uno puede tratar de interpretar, entonces es súper útil para hacer data science. ¿Ya? Bueno, bien. El clasificador KNN lo que hace es que usa las búsquedas KNN para clasificar, y el concepto aquí es más o menos simple. Lo que uno dice es que tengo datos de entrenamiento con sus clases, tengo un dato nuevo que desconozco, tengo mis datos con sus clases. ¿Ya? La etapa de entrenamiento es nada, no hay entrenamiento acá. O podría ser crear un índice de búsqueda. ¿Ya? Porque ahora viene un dato que quiero clasificar, y lo que uno hace es que hace una búsqueda KNN, el amarillo no sé qué clase es. Hago una búsqueda, en este caso, de los 5 más cercanos, y sus 5 más cercanos salieron de esta forma. El primero era tipo 2, el segundo tipo 2 y el quinto era tipo 2. Y hay un tipo 1, un tipo 3. Y entonces ahora, ¿cuál es la decisión aquí? Es que uno hace una votación y sale aquí un tipo 2, que en este caso 60%, una votación bien simple que dice hay 3 de 5. Eso es una forma. Pero al menos es bien intuitivo cómo funciona. Dice, busca, o sea, no sé qué cliente es él, dime qué clase, qué tipo de cliente es esta persona desconocida. Lo que hago es que busco dentro de los clientes que conozco a su más parecido, y la clase más parecido es la clase del desconocido. ¿No? Y para hacerlo un poco más robusto, uno no busca el primero, sino que uno busca los 5, los 10 más cercanos. Y ahí hace una votación. ¿Okay? Ya. Tiene una propiedad, tiene distintas propiedades. Uno, el método de votación, ahí hay distintas formas de hacer votaciones. Por ejemplo, aquí votar 5, 4, 3, 2, 1. Entonces uno va sumando el primer lugar, como estoy buscando los 5 vecinos más cercanos, en el primer lugar vota 5, tiene un voto por 5, cosa de darle más importancia al vecino más cercano. Ya, tiene 4, entonces un voto de ese estilo. O lo de hacer votar que el primero vota 1, el segundo vota un medio, el otro vota un tercio, vota un cuarto, etc. Hasta uno dividido en cada. Es otra forma de hacer votación. ¿Okay? Bueno. La propiedad de este clasificador es que las propiedades, bueno, la propiedad más bien, bueno, la propiedad es que no entrena, ¿ya? Sino que guarda los datos, ¿ya? Memoriza datos. ¿Ya? O sea, memoriza los datos de entrenamiento y después los usa durante la clasificación y empieza a usar los datos recién. ¿Ya? Entonces, por eso se dice que es lazy en su aprendizaje, porque la etapa de entrenamiento es muy rápida. Es guardar la memoria solamente. ¿Ya? ¿Ya? Una propiedad muy buena de esto es que con un solo dato, esto ya empieza a clasificar. ¿Ya? Es decir, si uno tiene una nube de datos, y hay un tipo 4 que solamente tengo un ejemplo, un caso súper escaso, uno tiene ese dato. Y ese dato hay una región de donde ese dato es el vecino más cercano. Entonces, si llega algo que es muy parecido a él, puede, eh, puede encontrar datos nuevos, si que son muy cercanos a él. ¿Ya? ¿Ya? Eso es algo que es bueno. Y la otra propiedad que es buena, por el hecho de ser lazy, es que como no tiene etapa de entrenamiento, los datos de entrenamiento pueden ser dinámicos. ¿Ya? Y uno podría, por ejemplo, tener un clasificador según las compras. Entonces yo sé que tengo mis clientes que han ido comprando, entonces yo sé los clientes que son buenos de los malos en un e-commerce, digamos. ¿Ya? Y los datos son dinámicos, y a la medida que voy haciendo compras tengo más datos de clientes, y los clientes desconocidos que quiero etiquetar puedo usar los datos de ese momento. ¿Ya? Haciendo las búsquedas del vecino más cercano correspondiente. ¿Ya? Eso es algo que no podría, por ejemplo, si uno tiene que entrenar un clasificador bayesiano,
uno tiene que parar el mundo, entrenar, y después uno empieza a usar, a predecir según el periodo que uno entrenó. Pero después, si uno quiere actualizar los datos, quiere entrenando a cada rato. En cambio, el clasificador KNN es una propiedad, a veces es el único clasificador posible, si es que uno no puede darse el lujo de tener el mundo para entrenar. ¿Bien? Algo que tiene de malo es que, como uno memoriza todos los datos, si uno tiene 1 millón de datos de entrenamiento, el millón de datos tiene que estar en memoria siempre. Eso es malo. ¿Ya? Y una propiedad muy buena es que uno puede dar una justificación de por qué respondió algo, ya lo que se llama la explicabilidad. ¿Ya? Es decir, si, oye, pero ¿por qué me dijiste que yo era un tipo, un cliente bueno? Es muy fácil decirlo, porque tú eres un cliente bueno, porque te pareces a este otro cliente que sí es bueno. ¿Ya? Pero es que ese cliente está malo, entonces, que esto está mal etiquetado. Ok, hay que reetiquetar ese dato. ¿Ya? De hecho, cuando uno empieza a hacer evaluaciones, como uno puede dar esta justificación y ha pasado, entonces uno está con el sistema de producción y uno le reclama que el dato está mal etiquetado. O sea, perdón, uno reclama que mi clasificador dio un error. Uno puede justificar por qué dio ese error y uno va y usualmente era un dato mal etiquetado de los datos de entrenamiento. ¿Ya? ¿Ya? Y eso es súper útil porque permite entender qué es lo que está pasando. Y eso, cuando uno está haciendo un sistema del mundo real, en la industria, en poder explicar lo que está pasando es muy importante. ¿Ya? ¿Ya? Digamos, eso es algo malo de las redes neuronales, de los supervector machines, que responden y responden solamente. Y uno, si se equivocó, uno no puede decir por qué se equivocó, solo que se equivocó. ¿Ya? Bueno, el crecimiento del KNN sí permite dar y echarle la culpa a alguien. Uno le echa la culpa al dato de entrenamiento que responde a eso. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, los supervector machine, ¿qué es un supervector machine? Es un clasificador lineal. Separa los datos en hiperplanos. En este caso, bueno, sacado de este libro, que es el mismo libro de Tandem, ¿sí? Eh, lo que hace aquí es que tengo, estos son las clases 1, estos son las clases 2, ¿ya? Y hay que calcular el hiperplano de separación, el plano que separa los dos. ¿Ya? Y entre estos dos, la línea B1 y la línea B2, las dos son posibles, son igual de correctas, en el sentido que las dos separan las dos clases, pero aquí se ve que está muy riesgosa esta línea 2. ¿Por qué? Porque hay un margen muy pequeño, ¿ya? Y uno debiera preferir las líneas que tratan de no pasar muy cerca de un dato, ¿ya? Porque después los datos futuros se supone que van a estar como por aquí, ¿ya? Entonces, como van a estar un poquito más allá, uno tiene que tratar de que la frontera esté lo más alejada de los datos posible, ¿ya? Bueno, de hecho, es el criterio que define un supervector machine, ¿ya? Es encontrar el plano de separación que se llama maximiza el margen, ¿ya? Ahí está la justificación de que es el margen de uno y es el margen del otro y uno prefiere el de mayor margen. Y ahora el tema es cómo encontrar ese plano que maximiza el margen, ¿ya? Un hiperplano se define por su normal. Entonces, esta recta de aquí se define por este vector W. Y todos los vectores, uno puede calcular la proyección de cada vector con el W, el producto punto, ¿ya? El producto punto de un vector, pero esto se recuerdan bueno, este es el origen, ¿ya? Entonces este vector es así. El producto punto es la proyección de ese para allá. Entonces va a decir si es que está o no, qué tan lejos está del hiperplano, ¿ya? ¿Ok? Y si es que está a un lado del hiperplano o del otro, ¿ya? ¿Ok? Porque aquí este vector que está acá se proyecta para acá y está para el otro lado, ¿ya? Entonces uno, bueno, y hay que desplazar esto, está el D, se traza ahí el D, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Es que mediante esta formulación uno puede saber si es que el vector está a un lado del hiperplano o del otro. Por tanto, esto es un clasificador que es binario. Y lo que hay que hacer es que hay que encontrar
el mejor hiperplano de separación, ¿ya? Y la condición clave que separa, que por qué es tan bueno Super Vector Machine, es que no hace una decisión global de todo el dataset. ¿Ya? No trata de maximizar el margen con respecto a todos los negros de acá y todos los puntos blancos de acá, sino que solamente interesa maximizar el margen con respecto a los que están en el borde. ¿Ya? Es decir, este punto, ese y estos tres, definen el hiperplano de separación. ¿Ya? Y solo esos tres. ¿Ya? Da lo mismo que hayan 100.000 datos en esta zona acá. Por muy 100.000 datos que hayan, si están lejos del hiperplano, no definen el margen, no influyen en la decisión del margen. ¿Ya? ¿Ya? Y esos que están, y esos datos que definen la decisión, la forma o la ubicación del margen, o sea, del hiperplano de separación, esos datos se llaman los vectores de soporte. ¿Ya? Porque son los que soportan la decisión que uno está tomando de cortar en concepto plano. ¿Ya? Bueno, ¿y cómo se encuentran esos? De hecho, para encontrar el hiperplano es un algoritmo matemático de optimización. ¿Ya? Hay que, bueno, hay que maximizar el margen o por ahí hay que minimizar esta fórmula sujeto a esto de aquí. ¿Ya? Esto de aquí es la clase, si es 1 menos 1, y esto de aquí es la distancia al margen. Y hay que tratar de maximizar la distancia al margen. ¿Ya? Bueno, o bueno, ahí hacen el cambio para que sea minimizar esto de aquí. ¿Qué es eso? ¿No? Ok, entonces, el, es un algoritmo de optimización. ¿Sí? Ok, y el algoritmo de optimización tiene algunos, como un algoritmo matemático. Aquí, volviendo al ejemplo acá, ¿qué pasaría si es que hay un dato negro justo porque está mal etiquetado, digamos? Hay un dato que está aquí. Eso sería, para el algoritmo de optimización es fatal. ¿Por qué? Porque diría que no existe la solución, o encontraría una solución muy mala. ¿Ya? Una solución que era muy buena se arruina porque este dato no cumple el sujeto A. ¿Ya? ¿Cómo podemos hacer un poco más suave ese sujeto A? ¿Ya? Ahí es donde aparece lo que se llama el margen suave, y que el sujeto A, nosotros estamos permitiendo un pequeño error. ¿Ya? Y esta constante C de todos los supervector machine es el costo del que estamos dispuestos a pagar por un dato mal etiquetado. O por un dato mal asignado en la imagen, que esté en el lado incorrecto. ¿Ya? Y usualmente esto hay que darle un costo, bueno, de hecho hay que descubrir el costo. Este parámetro es un parámetro que es difícil, depende del dataset, ¿ya? Qué tan mezcladas están las clases, ¿ya? Para que esto funcione bien. ¿Ya? Entonces es un hiperparámetro que hay que definir. Y la verdad, sin entrar en más detalles, el kernel, lo que hemos dicho hasta ahora es que es un hiperplano de separación, por tanto sería un clasificador lineal. Si las líneas, si los datos no son linealmente separables, no funciona el Super Vector Machine. ¿Ya? Hasta ahora. ¿Ya? Que existe lo que se llama el kernel trick, y que lo que hace es que los datos, si bien no son linealmente separables los vectores originales, si uno los llevara a un espacio de mayor dimensión, ahí sí serían linealmente separables. ¿Ya? ¿Ya? Y lo que uno tiene que esperar es cuál es el kernel, se refiere a la función que uno va a usar para generar más dimensiones para llevarlo a un espacio de mayor dimensión. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos los naranjos en la clase 1 y los azules son la clase 2, no hay recta que logre separar bien estas dos clases. ¿Sí? Entonces no hay hiperplano posible que separe bien estas clases. ¿Ya? Que lo que hay que hacer, si uno usa un kernel, de hecho en este video usa un kernel polinomial, una demostración, los datos en 2D se llevan en este caso al 3D, pero esa tercera dimensión fue generada artificialmente mediante este kernel, un kernel polinomial. ¿Sí? Y lo que hace es que en usando esa tercera dimensión artificial, en el espacio 3D, las dos clases sí son linealmente separadas.
Y ahí uno puede sí calcular el hiperplano de separación, ¿ya? Que logra separar en las clases. Y ahora ese hiperplano, si es que se volviera al espacio original, uno vería que el SVM, que separaba por plano en el espacio original, en realidad está separando por otras formas, aquí por un círculo en el espacio original, ¿no? Y de hecho con un kernel y suficiente tiempo, puede generar formas arbitrarias, el supervector machine, ¿ya? Pero para hacer eso tiene que llevarlo a espacio de muy alta dimensión, ¿ya? Bueno, y así como puede generar formas arbitrarias para clasificar, ¿ya? Ya, entonces el kernel es claro. Un SVM es binario y se generaliza a multiclass, haciendo lo más común es haciéndolo one versus all, ¿ya? ¿Cuál es el score de confianza de un... O sea, si, realmente un super vector machine, el modelo entrenado, es un par de vectores, que son los que se llaman los vectores de soporte, ¿ya? Que son los que dan el hiperplano. Entonces, cuando viene un dato que dice, ok, este es mi dato no a etiquetar, el score de confianza tiene que ver con la distancia del hiperplano de separación, ¿no? Y si es que está muy cerca, puede decir, ok, este es clase 1, pero me podría equivocar porque está muy cerca del plano de separación, ¿no? Entonces tiene una interpretación muy buena el score, ¿ya? Excepto cuando es multiclass, ¿ya? Cuando es multiclass, como son puros one versus all, que es lo más común, eh, si dice que es clase 1 con 20%, clase 2 con 70% y clase 3 con un 60%, ok, estamos claros que el supervector machine tiene que decir que es clase 2 porque es el que es más probable. Ahora, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la confianza de ser clase 2? Ya, eso está difícil. Ya, ya, y depende del software, es cómo calcula esa probabilidad. ¿Ok? Bueno. Y por último, están las redes neuronales, ¿ya? Ya que lo que hace es que da un vector de entrada, hace estas operaciones y genera un vector de salida, ¿ya? Es muy interesante ver que esto es un vector, en este caso, de 5 dimensiones, que se va operando, haciendo estas operaciones de multiplicación y suma con los pesos, y esto de aquí, este vector que tenía ciertos números, que entran acá, va generando otros vectores intermedios, ¿ya? Y en este caso, es la misma idea de lo que vimos recién con el supervector machine, ¿ya? En un supervector machine, si uno lleva los vectores a un espacio de más alta dimensión, son más fáciles de separar, ¿ya? Esencialmente eso es lo que está haciendo la red neuronal también. Está llevándolos de entre medio, está como creando subespacios donde sea más fáciles de separar los datos. Y cuando ya están fáciles de separar, los puede reducir a una dimensión baja, ¿ya? Okay. ¿Ya? Y esa reducción baja eh, es, el, es el vector de salida que es en la clase a la que uno quiere etiquetar el dato, ¿ya? Entonces su entrada es el vector característico y su salida es la clase esperada. ¿Bien? Y tiene distintas capas. Bien. La base de todo esto es un perceptrón. El perceptrón que es cada uno de estos circuitos que estaban ahí y que, dado datos de entrada, estos son sus pesos, y multiplican los pesos por la entrada mediante esta fórmula, una fórmula bien simple, una fórmula lineal, ¿ya? Bueno, aquí más este aquí que se llama un bias, o el bias, ¿ya? Y que se puede entender como que aquí viene un valor, un peso libre, ¿ya? Un W sub 0 libre, ¿ya? Que no está asociado a nada y que permite, y qué es lo que hace esto, esto genera una función de salida, tiene un output, ¿ya? ¿Ya? Pero hay una función de activación antes. ¿Qué se refiere? ¿Por qué se llama de activación? Porque la idea de aquí es que estos perceptrones se enfoquen en buscar cierto patrón en el vector de entrada, ¿ya? Y si es que lo encuentran, quieren propagar lo encontré o no lo encontré.
¿ya? Y entonces distintos perceptores se van a ir enfocando en distintos patrones que buscan en los datos de entrada, ¿ya? Y la función de activación, la idea es que hagan una decisión de si es que esto de aquí, el valor que encontré aquí, es suficientemente bueno para decidir que lo encontró el patrón, ¿o no? O no, ¿ok? Bueno, en esta función de activación, bueno, no quiero entrar en tantos detalles, ¿ya? Pero la función de activación entonces es una función que nos permite decidir si es que la neurona está activada. Bueno, ok, aquí hay un dato con datos reales, entonces supongamos que este es su vector de entrada, 24021, ¿ya? Y estos son sus pesos, que ya supongamos que existen, y para esos pesos su salida fue 2.3, operando y sumando estos de acá. Pero es que para este dato la salida esperada era 4. Entonces uno dice, ok, para estos pesos y para este dato cometió un error de, el que será acá, 2,3 menos 4 al cuadrado. Bien, ahora viene otro dato con los mismos pesos, que la misma red, y ahora con otro dato, tienen que etiquetar este otro dato y su salida fue 1.4, pero el esperado para eso era 3. Entonces comete más errores. Finalmente, el error total consiste en pasar todos los datos de entrenamiento y ver el error esperado, y uno suma y es el error total, y ese es el error cometido por estos pesos. ¿Ya? Y la idea es que uno puede intentar reducir el error ajustando un poco estos pesos. ¿Ya? ¿Ya? Y bueno, y ese es el algoritmo de entrenamiento. ¿Ya? Y el algoritmo de backpropagation, entonces, sin entrar en tanto detalle, ¿ya? La idea es que vean que lo que recién dijimos es un perceptor, es para cada uno de estos. Cada uno de estos tiene un valor target y el error cometido. ¿Ya? Entonces, ahora tenemos un vector de entrada, que es, no sé, el cliente, y sabemos que este es un cliente que es tipo 3. ¿Ya? Pasó por la red con los pesos como tenía y su output fue 0,5, 0,2, 0,3. ¿Ya? Pero lo que yo esperaba que retornara para ese dato era que era tipo 3, por tanto 0 era 0,01. ¿Ya? Ese es su vector de salida, yo esperaba un 0, un 0 y un 1 aquí. Entonces está cometiendo un error y entonces uno va a que sumar todos estos errores y después viene el algoritmo de propagación. La idea es que aquí dice, tengo un 1 y esto aquí dice, ok, necesitaba generar bueno, uno le pasa cuánto es la fracción que tenía que uno esperaba que retornara este valor de aquí, y él se ajusta y su ajuste lo propaga hacia los anteriores. ¿Okay? Y todos se van ajustando, y como tienen que ajustarse a múltiples entradas, tienen que ajustarse a todo un poco y sumar todos los errores. El algoritmo de backpropagation es, eh, la idea es que intenta corregir los pesos para ajustarse a todos los datos de entrenamiento al mismo tiempo, ¿ya? Y minimizar el error total. ¿Ya? El error total se llama el loss. ¿Verdad? ¿El loss de qué? De el conjunto de todos los pesos que hay en la red. ¿Ya? Bien, y se van actualizando los pesos, se llama backpropagation porque uno parte desde el final y ahí uno va propagando los diferenciales para que se vayan ajustando los pesos. Bien, y aquí sale el algoritmo que se llama el de gradiente descendente. La idea es que cierto conjunto de pesos, notar que una función de una red neuronal puede tener 100.000 pesos a ajustar, ¿ya? Y por tanto, esto de aquí sería el espacio de dimensión 100.000, y para el conjunto de 100.000 pesos de la red en ese momento, generó cierto error total, ¿ya? Y la idea es que uno ajusta levemente los parámetros para que reduzca su error un poco. Y uno ajusta un poco los pesos. Y ahí uno va haciendo, y ahí uno se va moviendo por el error, y uno va tratando de minimizar el error total, ¿ya? El error de entrenamiento. ¿Okay? Bueno,
Bien, ¿y por qué se llama de gradiente descendente? Porque uno trata de escoger el ajuste que vaya en el máximo descenso. Y el máximo descenso es el gradiente. Bueno, en realidad menos el gradiente. Bueno, entonces una red neuronal tiene parámetros, que son los pesos, y los pesos se ajustan automáticamente mediante el algoritmo de backpropagation. ¿Ya? Esos son los parámetros. ¿Ya? Y se ajustan tratando de minimizar el loss, que es el error total que está cometiendo para entrenar, para clasificar los datos de entrenamiento. ¿Ok? Mira, hay otros tipos de parámetros que se llaman los hiperparámetros. ¿Ya? Y en realidad ya lo hemos visto en todos los otros clasificadores. Un hiperparámetro es el parámetro que define cómo se ajustan los parámetros. ¿Ya? Que el entrenamiento consiste en ajustar sus parámetros internos. ¿Ya? Y, y el entrenamiento tiene parámetros, y esos parámetros se llaman los hiperparámetros. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de la red, de la arquitectura de la red, cuántas capas y funciones de activación o qué sé yo. ¿Ya? ¿Ya? Y hay que definir esos hiperparámetros. ¿Ya? Ya para decir que el algoritmo de backpropagation, eh, un video que encontré que está muy bien explicado, aquí les dejo estos 3 videos, está muy claro. Es bien didáctico y visual de cómo funciona el algoritmo de backpropagation. ¿Ya? Eh, Más allá de las fórmulas, el problema aquí es que el algoritmo de backpropagation, si uno trata de entender las fórmulas, la notación siempre es muy enredada, pero visualmente en realidad es algo bien razonable y bien fácil de entender. ¿Ya? Y que tiene todo el sentido del mundo. Así que si lo ven gráficamente, yo creo que lo pueden entender. Bien. Por último, hablar de Deep Learning. Con respecto a Deep Learning, se refiere al uso de redes neuronales muy grandes, ¿ya? O profundas, pero ojo en qué se diferencia con una red tradicional. ¿Ya? La red MLP que acabamos de ver, si uno le pone en vez de 3 capas, le pone 10 capas, eso no es Deep Learning. ¿Ya? Es una MLP grande. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia con Deep Learning? Es que, primero, ok, sí, tiene que ser grande y, y que requiere grandes datos para poder entrenar ese tamaño, pero la entrada es, se entrenan para analizar datos que no son vectores. ¿Ya? Cuando son vectores, una red MLP como la que acabamos de ver, donde tiene un vector de entrada, muchas capas y un vector de salida, ¿ya? Este caso puede ser resuelto mediante todos los otros clasificadores que hemos visto. ¿Ya? Y de hecho, la red neuronal no tiene ninguna ventaja y puros inconvenientes, ¿ya? Para este problema. ¿Ya? Y por eso era que las redes neuronales existen desde hace mucho tiempo y no eran muy bien vistas, ¿ya? Porque no presentaban ventajas con respecto al clasificador bayesiano y en particular contra el Super Machine. El Super Machine es lejos mejor, ¿ya? Para encontrar un mejor plano de separación. ¿Ya? ¿Cuándo se vuelven importantes las redes neuronales? La MLP en sí misma no tiene gran ventaja, pero las redes que se pueden usar para analizar datos multimedia, ese fue el primer gol que logran las redes neuronales y que viene dado por otro tipo de redes, que son las redes convolucionales. ¿Ya? ¿Y por qué son importantes? Porque permiten calcular la representación, ¿ya? Analizar el dato y generar su vector característico. ¿Ya? Esa es la característica clave que define a Deep Learning y la que hizo que Deep Learning sea lo que obtenga los resultados que obtienen ahora. ¿Ok? ¿Ok? Eso yo creo que hay que tenerlo en claro. Si uno está en el problema de vector, asociarlo a vector, no es el buen caso de la red neuronal. ¿Ya? No es el buen caso. ¿Ya? ¿Ya? Eh, y entonces hay que estudiar un poco el problema de clasificación de imágenes. ¿Ya? Si uno tiene 3 imágenes, 3 tipos de imágenes, ¿ya? Y uno quiere definir, pasarlo por una red neuronal, por ejemplo. ¿Ya? Y quiero que la salida para cada uno sea si es que salió un gato, pero ya que uno le pone un gato 010, que sí, ¿ya? En la red MLP que vimos recién, eh, el input es un vector. ¿Ya? Y si el input es un vector, aquí tenemos una imagen,
Ok, ¿cómo uno la clasifica en avión, esa imagen? ¿Ya? Hay que convertirla. Ahora, una es que esta imagen linealizarla a un tamaño muy grande. Debe ser, no sé, ¿cuántos píxeles tiene una imagen? 300.000 píxeles por lo menos. 1 millón de píxeles es una imagen normal. ¿Ya? Eh, es decir, que el tamaño sería demasiado grande, si es que uno pone una imagen píxel a píxel, y aún así eso no funciona bien. ¿Ya? Funciona bien para entrenar, pero no generaliza bien. ¿Ya? Eh, lo otro es tratar de generar un vector, uno a mano generar un vector, que es de hecho lo que hemos visto en el curso al inicio. Generar vectores, por ejemplo, un histograma de colores, un histograma de bordes, histograma por zonas, y ahí vamos generando un vector y ese es el vector que ingresa acá. De hecho, esa es la técnica que se usaba eh, hasta hace unos 10 años atrás. ¿Ya? Un poco menos. ¿Ya? Y así que lo difícil es cómo lograr encontrar los buenos vectores. ¿Por qué? Porque uno puede decir, son bordes más colores, y ahí se supone que está la separación. Pero, por ejemplo, ven aquí el caso entre un gato negro y un perro negro. ¿Cuál es la característica clave visual que permite discriminar y diferenciar a un gato negro de un perro negro? ¿Ya? Como para poder nosotros crear un vector que represente eso. ¿Ya? ¿Cuál es la característica clave? La respuesta es que está difícil, ¿no? ¿Son los colores? No. ¿Serán formas redondas? Algo con las formas tiene que ver, pero las formas son súper parecidas, los colores son súper parecidos, pero para nosotros es evidente la diferencia entre un perro y un gato. ¿Ya? Ya, esa es la dificultad que aborda el Deep Learning. Y el Machine Learning, que dice, no tratas de codificar reglas, sino que pásame datos. ¿Ya? Pero pásame datos, pero aquí dice pásame vectores. ¿Ya? Ok, pero pásame datos, pero aquí lo clave es que pásame imágenes, la imagen misma, y yo analizo la imagen. Y eso es una red convolucional. La red convolucional es una red que recibe una matriz dentro, un tensor en general, ¿ya? Pero digamos una foto, ¿ya? Una matriz, y que calcula mediante convoluciones. El filtro de convolución es un filtro que recorre la imagen buscando o haciendo algún proceso sobre la imagen. ¿Ya? Y la gracia aquí es que el filtro, los números, los valores del filtro, los vamos a entrenar. ¿Ya? Y por tanto, cuando está haciendo ese movimiento, está como escaneando, buscando en la imagen. ¿Ya? ¿Ya? Y como esto es parte del entrenamiento, y aquí viene la clave de por qué también funciona Deep Learning y por qué también hay que conocer las MLP, es porque se pueden enganchar redes convolucionales con MLP todas juntas en una gran red eh, unificada. Y tenemos un clasificador al final, un clasificador con salida de 3 a bien gato perro, donde tiene vectores, pero tiene una etapa inicial de análisis de la imagen mediante convoluciones. Y que, por tanto, entrena los patrones visuales que debe buscar la imagen para poder discriminar eh, cuál es la diferencia entre un gato y un perro y un avión. ¿Ok? Okay, ya, eso a mano, eh, al menos como sea en un gato, diferenciar entre un gato y un perro a mano, uno no puede definir cuál es el criterio. ¿Ya? Pero si uno lo entrena, se entrena. Hay algún patrón visual. El tema es cómo escribirlo. Y por eso el Machine Learning. ¿Okay? Porque esto fue que, y no solo eso, un patrón busca un patrón visual. Por ejemplo, podría tratar de buscar triángulos. Si los pesos del patrón fueran cosas así, uno esencialmente como que estaría buscando triángulos, por ejemplo, estaría buscando orejas. ¿Ya? Y eso permitiría discriminar el gato y el perro del avión. ¿Ya? Y eso, entonces uno podría decir, ok, este filtro acá está buscando orejas. Este filtro de acá va a estar buscando ojos. Este filtro acá va a estar buscando alas, digamos, o alas. ¿Ya? ¿Ok? Y cada filtro genera una imagen con el filtro aplicado y por tanto se va a resaltar las apariciones de dónde está la oreja, dónde están los ojos, dónde hay alas de avión y alas traseras de avión. ¿Sí?
Luego, otra convolución que opera sobre el resultado de las convoluciones anteriores, puede empezar a ver las relaciones entre ellas. Entonces puede saber, está buscando operaciones de dos orejas juntas, ¿ya? De dos ojos juntos, ¿ya? Y ahí es donde empiezan a aparecer los patrones complejos. Entonces, al anidar las convoluciones, uno empieza a buscar, la convolución es un filtro muy simple visual, pero al anidar convoluciones simples, uno empieza a a buscar patrones complejos, ¿ya? Y ahí eso también es algo que es bueno de las redes convolucionales. Si uno anida, uno busca patrones más complejos, pero son todos simples, ¿ya? Eh, y eso es lo que hace que las redes convolucionales hicieran el super resultado y que son el, ¿cómo decirlo? El estandarte del deep learning, la red convolucional. ¿Ok? Bien, bien, y lo que vamos a hacer es que ahora en el curso vamos a ver cómo se usan, más que cómo entrenarlas, porque es más de un curso Machine Learning. Aquí vamos a ver cómo usarlas para hacer recuperación de información multimedia.